Jorge Volpi es un escritor mexicano nacido en 1968. Estudió Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también hizo una maestría en Letras Mexicanas. Es reconocido por ser miembro de la Generación del Crack, movimiento literario mexicano que nació a finales del siglo XX. A lo largo de su trayectoria, ha publicado más de 25 libros, entre novelas, cuentos, ensayos y antologías. Entre sus libros más destacados se encuentran En busca de Klingsor, con el que obtuvo el premio Biblioteca Breve, una novela criminal ganadora del premio Alfaguara, El insomnio de Bolívar, ensayo ganador del premio Iberoamericano Debate Casa de América, y La tejedora de sombras, obra reconocida con el premio Planeta Casa de América. En la charla casual de hoy, Jorge Volpi hará referencia a su más reciente título, Enrabiados. Jorge Volpi, un gran escritor mexicano que ahora estamos hablando desde España. Nada mejor que este libro Enrabiados para determinar precisamente nuestros sentimientos, digamos, ¿no? Uno lo lee con esa predisposición, digamos, bueno, me voy a enrabiar con este libro. ¿Es un poco eso? Pues sí, este es un libro que preparé cuando estábamos todavía en el segundo año de pandemia y creo que pues ahí se acumulaban muchas rabias distintas frente a lo que nos había ocurrido, más las rabias que uno sigue detectando, sobre todo en la vida política. Entonces sí, me parecía que era una especie de sentimiento generalizado en nuestra época y quería explorarlo a través de estos relatos. Lo que pasa es que después de la pandemia vinieron muchísimas más circunstancias, digamos, que nos han hecho enrabiar mucho más, digamos, ¿no? Yo te estoy hablando ahora desde Argentina, por ejemplo, de este triunfo de Milei, y estamos con Lagos de Moreno ahora, con un chiste del presidente. Es decir, más allá de la política hay una cosa terrible que nos enrabia, ¿no? Pues sí, creo que el lugar donde la rabia está más concentrada es en la vida pública, ¿no? Tanto rabias legítimas, ¿no? Las rabias justamente frente a las mentiras, la injusticia, la violencia, la desigualdad, y ahí tenemos una rabia necesaria. Y del otro lado también unas rabias inducidas por los políticos, a veces inventadas, a veces manipuladas o exacerbadas, que hacen que el ambiente pues todavía esté mucho más lleno de rabia. ¿Cómo ves México tú desde España? Bueno, acabo de estar en México hace apenas unas semanas, entonces en realidad, digamos, tengo una impresión mucho más cercana de México. Días, estuve prácticamente casi 3 semanas en México. Eh, entonces, bueno, México se ve también muy lleno de rabias distintas, rabias que seguimos acumulando ante la violencia que no cesa, ¿no? Y que adquiere todo el tiempo un nuevo caso, un nuevo cariz, una nueva fuente de desasosiego y de rabia. Y del otro lado, la polarización cada vez más extrema, que provoca, por supuesto, también esas rabias más inducidas, esas rabias partisanas entre dos sectores de la sociedad que no están dispuestos a escucharse en absoluto. Leyendo libros de investigación sobre la violencia, porque no hay que opinar, digamos, sobre lo que uno no sabe, uno descubre que es el Estado, digamos, el que no tiene las medidas adecuadas ni piensa exactamente cómo frenar todo este tipo de violencia, me parece, ¿no? Pues sí, al contrario, yo creo que el Estado ha sido y los gobiernos culpables justamente de desatar y exacerbar la violencia. O sea, en el caso mexicano, por supuesto que había condiciones de violencia invisible, subterránea, que llevábamos acarreando desde las épocas del PRI hegemónico, pero indudablemente fue la acción del gobierno de Felipe Calderón al desatar la guerra contra el narcotráfico, la que inicia como un polvorín esta violencia, que luego ningún otro gobierno ha podido contener tampoco, y que nos tienen esto que es una suerte de epidemia de la que no conseguimos salir prácticamente desde entonces.
De todas maneras, tu violencia es una violencia un poco más doméstica, o un poco me pareció a mí, me hizo recordar un poco a Bolaño, ¿no? Esta violencia que se ejerce en el mundo académico, digamos, el que no voy a ver cuando te atragantas con una galleta, o esta gran eh, líder de ONG que parece ser impoluta y de pronto es muy criticada. ¿Cómo ves este tema? ¿Y te ha inspirado Bolaño en ese aspecto? Pues bueno, me imagino que sí. Digo, Sí, justo también lo que pasa es que llevaba justo escribiendo sí, a lo lo largo de los leí. últimos años 3 libros sobre la violencia mexicana en sus peores expresiones, ¿no? En las elegidas en una novela criminal y en Partes de Guerra, sobre las peores experiencias de violencia mexicana. Y creo que este libro no es tanto sobre la violencia, es un libro más bien sobre la rabia. Y sí, en efecto, creo que ese humor negro que Bolaño tenía en muchos textos y particularmente en sus cuentos, probablemente, pues, ya sabes que admiración le tengo, igual que tú, Mónica, así que Sí. supongo que también, sin duda, pues puede ser que haya habido algún guiño a Bolaño también en algunos de los textos. Sí, tenemos admiración, aunque con una diferencia. Tú dices que fue el último escritor latinoamericano y yo creo que fue el primero para el siglo XXI, ¿no? Pero bueno, esas son cuestiones de tiempo. Hay, me parece a mí también, una cosa que tiene que ver con lo siniestro, digamos, ¿no? Pareciera ser que no se te ha dado tanto lo siniestro en tu literatura, me parece, y en este libro pareciera ser que desataste todos tus fantasmas, me parece. Pues creo que una parte de, más que de siniestro, diría unas cosas inquietantes, y lo otro es que quería, bueno, explorar la rabia de muchas maneras, pero sobre todo a través de la sátira, ¿no? Una sátira que llega al humor negro, más que a lo, eso, más que a lo siniestro del terror, más es el humor negro, que hacía mucho que no había explorado, ¿no? Desde, yo creo, mi novela El fin de la locura, ¿no? Que es una novela también satírica, pero creo que Sí. desde entonces, y ya han pasado pues 20 años, no había vuelto a intentar que la sátira fuera la herramienta para mostrar justamente una parte de la vida contemporánea. ¿Crees que México debe describirse satíricamente hoy? Pues sí, yo creo que no solo en México, creo que en lengua española, Sí. desafortunadamente, aunque nuestra tradición nace con la sátira, si pensamos sobre todo en la tradición novelística, en el Quijote, en la picaresca, ¿no? Nace con la sátira, nace con el humor, pero creo que muy pronto, en España primero y luego por contaminación en el resto de la literatura en lengua española, el humor tiende a ser visto como algo menor. En cambio, en otras tradiciones, sobre todo la anglosajona, pensemos en Inglaterra, que retoma justamente a partir del Quijote esa vertiente satírica, el humor está en el centro mismo de la tradición literaria. Y yo creo que eso es algo que sí se echa de menos en nuestro mundo literario mexicano y en general en lengua española, ¿no? Una escritura satírica, humorística, que sirva también como antídoto ante tanta rabia, pero también ante tanta solemnidad y tanta seriedad que a veces nos acompaña justamente en nuestras vidas literarias, en nuestra tradición literaria. Ahora, también es cierto que el mundo está tan satírico y el mundo es tan incomprensible que pareciera ser que los escritores no alcanzan todavía a dimensionar ese cambio, digamos. Por ejemplo, ¿qué piensas tú de este avance de la derecha? Estás en España, donde probablemente sea Feijóo el presidente, digamos, donde todo el mundo está girando a la derecha. ¿Qué nos pasa? ¿Qué pasa? Bueno, en España milagrosamente no va a ocurrir, por lo menos no va a ocurrir pronto. En, en España, justo pues el día de ayer, ¿no? Sorpresivamente, una vez más, después de las elecciones, la izquierda, el Partido Socialista, se hizo con el control de la mesa del Parlamento y eso auspicia que es probable, no seguro, pero probable que pudiera repetir Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Entonces, España sería un caso raro y distinto comparado con lo que estamos viendo en otras partes, pero a mí sobre todo
Si pensamos en dos figuras que tenemos muy cerca en otro sentido, tú más, si pensamos en Trump en un lado o en Milei en el otro, pues sí, sin duda da la impresión de que ellos mismos parecerían personajes casi satíricos. O sea, si pensamos, por ejemplo, que Trump, que está imputado en 4 casos distintos por casi 90 delitos diferentes, podría gobernar incluso desde la cárcel, porque las encuestas siguen teniéndolo en empate con Joe Biden, pues estamos ante una situación que parecería propia de una novela distópica y satírica, pero que claro, se acerca a la realidad. Si Milei finalmente gobernara en Argentina, ¿no? Pues parecería lo mismo, como si un cómico desfasado fuera el presidente de uno de nuestros países más importantes. Entonces, claro, ahí es donde uno dice cómo la sátira podría intentar revertirlo cuando ya estos personajes parecerían personajes burlescos, ¿no? Eso es cierto. Ahora, en términos literarios, siguiendo con tu libro, me pareció también que tienes una gran maestría con respecto al cuento, digamos, ¿no? No puedo yo hacer un trabajo sobre ti, pero bueno, he leído bastante de tus libros y en este sentido me parece que este es un libro de cuento, digamos. ¿Qué has sentido tú al escribir el cuento, digamos? Fíjate que yo creo que en realidad, si soy estricto, es mi primer libro de cuentos. Mira tú. Empecé escribiendo cuentos como casi todos los escritores que luego se vuelven novelistas, pero a lo largo de estos años había escrito poquísimos. Y creo que tenía que ver también en buena medida con nuestro propio grupo literario del Crack, en donde el cuentista era Nacho Padilla, ¿no? Claro. O sea, todos venerábamos como cuentista, él todo el tiempo se presentaba como cuentista más que novelista, y además era tan brillante. Sí. Y digo, hace unos años terminé haciendo la edición justamente de su obra cuentística más importante, ¿no? La Micropedia. Yo creo que durante el tiempo que Nacho estuvo vivo, en alguna medida, tal vez yo no me atrevía ni a escribir cuentos y menos aún a publicarlos. Entonces, también creo que si ahora me atreví a publicar que este sería un primer libro de cuentos, el anterior más bien son novelas cortas, pero este sí son cuentos. Entonces, me da la sensación también que es una especie pues de homenaje y también de liberación, digamos, de la competencia y de la amistad también con Nacho, que era un cuentista tan brillante. Yo estoy leyendo precisamente las cartas del boom y encuentro precisamente a Cortázar, a Fuentes, todo el tema del cuento y de la novela que para ellos fue precisamente una clave, digamos, para discutir y para debatir. Y leía tu libro, Enrabiados, y digo, bueno, hay ciertas miradas aquí, ¿no? ¿Te pasa eso con el Pues boom? sí, digamos, bueno, por lo menos mi generación crecimos leyendo justamente los cuentos de ellos. Bueno, Claro. Vargas Llosa realmente no ha escrito cuentos, ¿no? No, pero Mínimo lo que ha hecho en ese sentido, pero en cambio Fuentes fue un gran cuentista, no ni qué decir de Cortázar, que quizás es lo que ahora tiene todavía una influencia mayor de su obra, y los cuentos de García Márquez también son espléndidos. Entonces, sí, yo creo que esa es la tradición en la que estamos y que la tradición cuentística sigue siendo poderosísima en América Latina, se siguen publicando muchísimos cuentistas muy notables, aunque lamentablemente no ocurre así con los lectores. O sea, los lectores de cuentos siguen siendo poquísimos en nuestro ámbito. ¿También en España? Sí, también en España. Fíjate, ahora tu vida académica con tu vida literaria siempre ha estado equilibrada. No sé cómo haces para estar siendo tan prolífico en la literatura y al mismo tiempo tan comprometido con la vida académica. ¿Cómo ves ahora la UNAM? ¿Cómo Bueno, pues estamos... el rector? Bueno, estamos justamente por terminar el periodo del rector Graue, que ha sido durante todos estos años mi jefe y ahora también diría un amigo cercano. Y creo que pese a las enormes dificultades enfrentadas en estos años, ¿no? de muchos tipos, creo que el trabajo del rector Graue realmente ha sido admirable para mantener a la universidad en puntera en términos académicos, para resistir los vaivenes políticos y para mantener una institución estable.
Y ahora pues nos encaminamos, ¿no? El próximo lunes saldrá ya la convocatoria de la Junta de Gobierno y pues será un proceso que empieza ahora para justo el cambio de rector, así que estamos pues en esa medida todos los universitarios muy pendientes de qué es lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Se espera en el ámbito de la cultura y en el ámbito de la universidad un avance de Morena. ¿Lo crees así? Bueno, yo, digamos, creo que la universidad afortunadamente se ha podido mantener al margen Sí, de totalmente. Morena, más allá de los muchos ataques que sufrió por parte del presidente y de algunos sectores de Morena, pero tampoco de todos, pero el presidente de manera muy clara. Creo que la universidad ha sabido resistirlo y creo que eso, hay una conciencia de los universitarios, incluso de los más críticos con la UNAM misma, de que es necesario resolver los problemas que sigue teniendo una universidad tan grande y tan compleja como la nuestra desde dentro, tratando de escapar a los intereses políticos, gubernamentales, tanto del partido en el poder como de la oposición en esta época. Para ti, ¿cuáles son los problemas más cruciales de la universidad? Bueno, pues seguimos teniendo, digamos, una enorme cantidad de problemas que tienen que ver también con el país. La UNAM siempre ha sido un reflejo del país que somos, entonces pues, seguimos teniendo problemas de desigualdad que han comenzado a irse respondiendo, pero que no dejan de estar ahí, que tienen que ver también con desigualdad en términos de género, que ha sido uno de los temas centrales de estos últimos años en la UNAM. Seguimos teniendo problemas, por supuesto, también de violencia, tal vez de representatividad, digamos, de ciertos sectores. Y luego, pues los problemas naturales de una institución tan grande que necesita una coordinación enorme, que necesita eh, que cada uno de los espacios de la UNAM, que son autónomos y que en realidad está muy bien que así sea, también sean capaces de tener una mayor coordinación entre sí. A las últimas tres preguntas. La primera es, ¿qué has hecho ahí en España por la UNAM? Bueno, pues en este año, que un poco más que llevo, además tocó que coincidiera que se cumplen 10 años de la presencia de la UNAM en España. Entonces, pues hemos tenido, sobre todo este año, una programación especial y distinta que tiene que ver con estos 10 años de la UNAM en España, de la sede de la UNAM en España. Así que hemos estado realizando una enorme cantidad de actividades, tanto académicas como culturales. Este año iniciamos con una exposición del MUAC en la Casa de México en España, ¿vale? La primera vez que la colección permanente del MUAC, en este caso solo de artistas mujeres, ha girado fuera de México. Tuvimos también un gran encuentro de artistas, sobre todo escritores, cineastas, poetas, tanto en Madrid como en Málaga. Estamos por tener un encuentro de cine, audiovisual y actividad y artes escénicas entre México y España, ahora ya muy pronto en el mes de octubre. Antes de eso, en septiembre, habrá un congreso de historiadores mexicanos de la UNAM y españoles para revisar cómo se ha construido la imagen de México en España, y esto será ya los próximos días de septiembre. Y en octubre también tendremos un segundo encuentro, tuvimos uno primero el año pasado, de científicos mexicanos y españoles. Hay que decir que España para la UNAM es el segundo país en movilidad y el segundo país en intercambio académico. Significa que después de Estados Unidos es el lugar al que más estudiantes de la UNAM vienen a estudiar, a las distintas universidades españolas con las que tenemos convenio. Y también es el segundo lugar después de Estados Unidos con más intercambios entre investigadores, publicando investigaciones conjuntas con académicos españoles. Entonces, la verdad, la riqueza de la relación entre la UNAM y España pues es enorme, y nuestra misión aquí pues es tratar de volverla mucho más visible. Es difícil predecir el futuro, pero seguirás al frente de algún cargo, de alguna cosa que llame tu experiencia.
Bueno, pues ahora sí que, como te digo, todos los universitarios estamos pendientes de qué va a ocurrir en la próxima elección y a partir de ahí sabremos, pero, o sea, yo me siento particularmente feliz y contento de trabajar para la universidad, así que eso es lo que me gustaría seguir haciendo en los próximos años. Y con respecto a Enrabiados, ¿qué se viene literariamente de ti, Jorge? Pues ahora, después de un libro de cuentos, llevo ya bastantes meses y seguramente tardaré otros tantos más. Estoy escribiendo un ensayo largo, así que ahora cambiaré del cuento al ensayo. No, ¿un ensayo sobre? Ahí sí, no, esto prefiero reservármelo, pero bueno, pero un ensayo, en cualquier caso. Perfecto. Muchísimas gracias, Jorge. Un abrazo enorme. Oh, muchas gracias, encantado de verte como siempre.